Hablaba con don Orlando Aguirre y conversamos un poco sobre el tema de los indicios y le señalaba que todavía buscamos la tradición francesa en solapar presunciones con indicios cuando son dos categorías conceptuales diferentes. Por otro lado, creo, y voy a asumir la idea hace mucho, muy vieja de Freire Stein, que los elementos probatorios o los medios instrumentales de prueba no nos dan sino datos e informaciones, y todos estos datos son fragmentados y en definitiva no dan una idea completa del hecho. Y voy a asumir también la idea que en los supuestos fácticos existentes en las normas es nuclear, pero que en realidad en la vida lo que ocurre es el hecho proceso. Cuando pensamos, por ejemplo, en un homicidio, que puede estar definido en la norma, quien mata a otro, quien intencionalmente priva la vida, cualquiera de estas definiciones que nos dan los códigos penales, no nos dicen efectivamente cómo es ese hecho nuclear que puede ser descompuesto, como lo decía Muñoz Sabaté, en diferentes elementos antecedentes. Si es un sicariato, pensemos quién ordena la muerte, cómo se contacta el sicario, cómo se planifica, se sigue al que va a ser objeto del sicariato, y finalmente la ejecución del acto. Y vemos que todo esto son elementos que pueden ser probados. De manera que, partiendo de esas ideas, y en esta frase, pues que el conocimiento efectivamente de los hechos pasados se hace básicamente a través del indicio. Y creo que así como en la historia han jugado papeles importantes los medios instrumentales, por ejemplo, vean en Foucault, que nos señala que en las tragedias griegas, en Edipo, testimonio, cuando la muerte del rey, dos pastores fueron los testigos que vieron la muerte. Posteriormente vimos la confesión como la regina probazione, y posteriormente se invistió para darle una autenticidad al documento a través de una actualidad, pero que en definitiva no nos dicen, sino nos aportan son datos, hechos. Y otra cuestión que nos permita, pienso que debemos revisar diferentes conceptos en materia probatoria, entre ellos mirar bien lo que es fuente, sentirme lento, que Arneluti ya lo habían dicho, lo que es medio y lo que es prueba. Especialmente el proceso acusatorio. En los actos de investigación, el Ministerio Público lo que va a obtener es localizar fuentes para, a través de los medios, los mecanismos procesales, trasladarlos al proceso, y vemos que ahí hay una distancia entre el hecho ocurrido y el hecho judicial. Hay un recorrido que no es el mismo, pero que se va a realizar a través de los medios, y finalmente el resultado de la formación de la prueba en el proceso, que sí sería prueba. Nosotros tenemos solo ese concepto, y prueba le damos un significado polisémico, incluso hasta erótico, cuando la novia le dice al novio: dame una prueba de tu amor. Entonces lo lleva a tomar café o lo lleva al cine. Fíjense, miren toda la amplitud y la polisémica de este concepto. Pienso que debemos distinguir estos conceptos: fuente, medios y el prueba. Sí me duele yo, la tecnología va caminando muy rápido. Uno de los problemas, y lo planteo así, del procesalismo científico, es ver cómo se valida el conocimiento que se adquiere en el proceso. Indudablemente, cuando estamos en presencia, y así lo han señalado algunos filósofos, entre ellos, por ejemplo, Jordi Ferrer, cuando el juez dice está probado que, o existen elementos de convicción que,
es un conocimiento que ha adquirido en el proceso a través de la metodología única que hay en la actividad del proceso, que es la probatoria. Ahora, ¿cómo validar? Si ustedes observan todas las ciencias, si vamos por ejemplo a las ciencias sociales, encontramos que hay que validar los instrumentos y hay que darle un significado, cómo se va a obtener la legitimidad y la validación de ese conocimiento. Entonces, uno de los problemas del procesalismo es cómo legitimar y validar, no solo desde el sentido democrático con la motivación de la decisión judicial, sino efectivamente con aspectos científicos. Ahora, el problema de esto es que en el proceso lo que se va a conocer es hechos pasados, hechos que no se pueden reproducir y que incluso inadecuadamente utiliza el legislador, y utilizamos a veces algunos profesores cuando decimos, por tratando la prueba anticipada, decimos en algunas normas, los hechos irrepetibles o irreproducibles. Vaya con Dios, pero si los hechos pasados no se pueden repetir ni se pueden reproducir, lo que podemos decir adecuadamente no son disponibles para el proceso en ese momento. Entonces, el problema está situado en aquellos hechos no observados, y por eso digo, mire, ¿qué aporta el testimonio? Un testigo puede decir, efectivamente, Gilma fue en la mañana a McDonald's. Muy bien, lo dice. Pero, ¿y cómo le vamos a creer a ese testigo? No hay que hacer una inferencia para poder determinar si es cierto, efectivamente, que ella fue. Nos aporta un dato que posteriormente, a través de él, vamos a hacer inferencia, sumado con otros elementos o con otras informaciones. El conocimiento particular que se da en el proceso es fundamentalmente cuantitativo, cualitativo, aun cuando en algún momento pueda ser posible utilizar la prueba estadística como un apoyo para el razonamiento o para la argumentación, pero jamás como un elemento probatorio. Aquí se escucha. ¿Qué se trata de conocer en el proceso? Hemos dicho las afirmaciones de las partes, que son sus narraciones sobre los hechos pasados. De manera que siempre en las narraciones va a existir una microhistoria, y una microhistoria disfrazada por los abogados. Nosotros cuando estamos litigando no decimos totalmente cómo es la ocurrencia y le damos una subjetividad y una característica pronta nuestra, con el objeto básicamente de ganar el caso. De la premisa que habíamos partido, no hay medio suficiente para reproducir el hecho histórico en su totalidad. No existe. Si tomamos, por ejemplo, miremos esta cámara que está tomando, y toma el ángulo central, deja los laterales. Y si se va desde ese ángulo, podrá mirar los rostros, pero no ven las manos que están haciendo. De manera que siempre lo que existe en la captación de los medios son fragmentarios. Me van a decir, bueno, pero mire, el documento, sí, pero el documento, ¿qué te dice? El documento lo único que te va a decir si es auténtico por actualidad, te va a decir que estuvo presente los otorgantes, la fecha en que estuvo presente y que declararon tal cosa. Ahora, no hay la tacha del documento. No es posible que se haya falseado la identidad de las personas. No es posible que haya simulación. Entonces vemos pues que también el documento lo que nos va a aportar son los datos específicamente que el legislador nos dice, sobre los cuales se puede dar bajo la fe, exactitud, autenticidad. Conversaba cuando venía para acá con el maestro Landoni y señalaba pues que el problema de estos hechos, que son hechos indicantes, y podemos encontrar a lo mejor en materia de un escenario, en una escena de un crimen, podemos encontrar un cigarro que tenga residuos salivales. Y sí, mire, identificamos con el ADN que el ADN está, pero eso no nos dice cómo llegó ese cigarro ahí. No nos dice de ninguna manera.
Entonces, con esto pues doy el ejemplo pues que todos los elementos lo que nos dan son fragmentos, datos, información. Pongo esto de los cazadores, y esto tomando un poco lo de Carlos Gilbert sobre el paradigma indiciario. Y Carlos Gilbert señalaba que era el gesto más antiguo de la humanidad. Obviamente el hombre primitivo, para poder sobrevivir, tenía que leer la naturaleza, tenía que saber qué animales se podía comer, qué hierbas podía comer, qué frutales podía comer. El hombre primitivo tenía que leer la caca para saber si era herbívoro o era carnívoro, si estaba lleno o no estaba lleno, porque él tenía competencia. Era comer, sobrevivir y no dejarse comer de otra fiera. Entonces el gesto más antiguo, ver marcas, huellas, residuos, ver la rama rota para poder leer la naturaleza. Hay un cuento muy simpático de Voltaire que he descubierto posteriormente que no es de él, el perro de la reina y el caballo del rey. Resulta de que un tipo muy decepcionado porque una novia que él tenía, no sé qué le hizo, y se fue a la selva y duró 10 años sin salir a la selva. Cuando sale de la selva viene el eunuco de la reina. Señor, ¿has visto la perra de la reina? No, no la he visto. Pero mire, ella es de 60 centímetros más o menos de largo. Sí, ¿la habéis visto? No la he visto. Ella está recién parida. ¿La habéis visto? No la he visto. Sigue caminando y dice, ella tiene orejas largas. Sí, ¿la habéis visto? No la he visto. Se va el eunuco y le dice al caballerizo del rey que venía también, ese se robó la perra de la reina y no quiere decir dónde está. Y llega el caballerizo del rey. Señor, ¿has visto el caballo del rey? No, no lo he visto. Pero sigue caminando y le dice, ¿sabes? Pero el caballo del rey tiene casquillos de oro y plata. Sí, ¿lo habéis visto? No lo he visto. Siguen caminando. El caballo del rey tiene una altura alrededor de unos 70. Sí, ¿lo habéis visto? No lo he visto. Y siguen caminando. Dice, el caballo del rey tiene una cola frondosa y no sé qué. Sí, ¿lo habéis visto? No lo he visto. Y sale corriendo el eunuco y el caballerizo y le dicen a los aprenderos que se robó el caballo y la perra. Lo juzgan 40 años en la mazmorra y cuando hagan a cumplir la pena aparece el caballo y la perra. Y bueno, él no se los había robado, pero seguro lo había visto, sabía dónde estaba y pensaba robárselo después. Entonces le bajan a 40 y le ponen 4 años. Pero vean ustedes que este es un cuento que muchos tratadistas de lógica lo han tratado. Por ejemplo, Cohen y Nagel, en Introducción a las Ciencias Sociales, nos dice, pero nos lo plantea dentro del cálculo de probabilidad y la probabilidad lógica. Bueno, no sigo con esto porque queda muy poquito tiempo. Entonces, el problema es esto: el rigor científico, porque una de las críticas que nos hacen las otras ciencias y que ha empezado desde hace alrededor de unos 20 años los filósofos a decir, mire, señores juristas, ustedes se precian que tienen ciencia del derecho y ciencia procesal, pero no tienen una metodología que le dé validez a la decisión que ustedes toman. Ustedes tienen perfectamente un método para hacer elucubración, pero en lo práctico, que es, por ejemplo, privar de bienes a los seres humanos o enterrarlos en una cárcel, no tienen cómo validar esto. De manera que planteemos lo siguiente: es suficiente los elementos probatorios bajo esa perspectiva de aporte de datos para tomar estas decisiones y pueden ser validadas. En segundo lugar, es existe efectivamente una racionalidad que pueda establecer un método científico para poder validar las inferencias que realiza el juez. Bueno, pienso en primer lugar lo siguiente: se está trabajando en esto, no existe. Vea que primero hubo una forma intuitiva, después una forma tasada,
después una libre condición de nuevo, y hoy andamos y caminamos en algunos sobre la valoración racional, incipiente con la sana crítica, y obviamente tenemos que avanzar cada vez más sobre un sistema efectivamente que logre impactar de tal manera dentro de una nueva epistemología, la epistemología reflexiva. Voy a exponer mi tesis. En primer lugar, pues, considero que las definiciones muy buenas que han dado Davis, Jairo Parra, por ejemplo, José Luis Vázquez Sotelo, en fin, muchos tratadistas, entre ustedes el gran insigne maestro Fábrega, que tendremos oportunidad en marzo, Dios mediante, de homenajearlo aquí en Panamá con el Iberoamericano. Creo que se parte de derecho indicante, y se dice el derecho indicante es el indicio es el que parte de un hecho indicante para revelar un desconocido. Y digo, a mí me parece que es insuficiente esa definición porque solo parte de un elemento y además le asigna como indicio al hecho indicante. Creo y sostengo esa tesis de que es un concreto pensado múltiple de muchas determinaciones en conjunción con las diferentes circunstancias y probabilidades que existen. En la construcción indiciaria vemos que existen dos elementos fundamentalmente. Uno, de descubrimiento, utilizando la metodología de Popper, que se utiliza, creo esto, el sistema aductivo, el método aductivo, que no tiene que ver con el inductivo o el deductivo. Señalo que se parte, por ejemplo, estas huellas tienen una forma determinada, resultado, se parte del resultado, posteriormente se da una hipótesis general, como regla general, y finalmente el caso. Y una segunda que es la fase de justificación que está orientada fundamentalmente por la inferencia deductiva. También sostengo que la relación causal en el indicio no es suficiente porque pueden existir elementos concurrentes con causales y que bajo esa idea escribo la siguiente tesis, que es la tesis de la correspondencia indiciaria. Digo, esa relación de correspondencia debe satisfacer las subrelaciones de pertenencia, complementariedad, articulación y composición, un poco tomando prestado de Papi, este ilustre matemático francés, en la teoría de conjuntos. Y digo, leyes de la reproducción, la pertenencia, la articulación, complementariedad y composición, más o menos sería esto. Encontramos una chaqueta, una camisa de sangre. No nos dice nada, absolutamente nada, es un hecho indicante. Pero si encontramos la víctima y corresponde, la sangre se identifica como la misma, podemos decir pertenece a esa escena. Y vemos que esa persona tenía una enemistad con la víctima. Entonces articulamos ese hecho. Y mirad, vemos que hay testigos que nos dicen y nos dan información que estuvo cerca, alrededor de la hora de la muerte. Lo complementamos, no complementa, entonces podemos establecer la teoría o la composición y podemos señalar que hay el indicio como concepto como concreto pensado, indicando pues que hubo el indicio de oportunidad. Y así sucesivamente, como la jurisprudencia ha venido señalando, se requiere pluralidad de indicios, los vamos estableciendo a través de este razonamiento indicial. Finalmente, porque ya está el bombillito amarillo y ya viene el rojo por ahí detrás, en la valoración de la prueba indiciaria el juez tiene que motivar suficientemente dando un plus, y el juez tiene dos aspectos que demostrar. Uno, cómo descubre, y dos, cómo da las razones de las conexiones que estableció entre los diversos elementos. Esa motivación es una motivación racional en la cual específicamente está desarrollando no solo las razones de descubrimiento, sino las razones de justificación. También, finalmente, como no ha aprendido los niñitos rojos, creo que
la forma de aporte del indicio. Uno, deviene de los mismos medios probatorios que ofrecen en el caso penal el Ministerio Público o el querellante en particular, pero las partes también pueden, la defensa, aportar elementos circunstanciales, no solo exclusivamente, justificando los cuales son las conexiones, de manera que puedan ingresar al proceso. Gracias, el tiempo corría y con esto pues agradezco vuestra atención.